Hoy nuestra sexóloga María Ángeles nos va a hablar de un tema muy importante como son los anticonceptivos. María Ángeles, cuéntanos cuáles son, cómo se utiliza y qué ventajas e inconvenientes tienen. Vale, antes de nada añadir que si tú necesitas un buen consejo sobre qué utilizar y cuál sería el mejor que se adapte a tus características o necesidades, lo mejor es que acudas a un médico especialista. Vamos a hablar, por ejemplo, del primero, que sería el preservativo, que es el que más se suele utilizar. Es el mejor puesto que, aparte de protección, como método de barrera, se utiliza como medio de evitar las enfermedades de transmisión sexual y del SIDA. Es una funda, normalmente suele ser de látex, se pone cuando el pene está erecto y lo que haría es que se eyacularía ahí, con lo cual no sería posible la fecundación. Es muy importante añadir del preservativo que es de usar y tirar, ¿de acuerdo? Eso tenerlo muy claro. Y la eficacia, como te digo, es del 96% debido no al preservativo en sí, sino al mal uso que se pueda hacer del mismo. Si pasó al siguiente sería la píldora. La píldora, como bien sabéis, fue una revolución sexual en los años 50. Las mujeres, gracias a esto, se separaba la reproducción de la sexualidad y los cambios hormonales antiguamente eran más bruscos para la mujer, pero sí que es cierto que hoy en día, gracias a la investigación, los niveles hormonales son muchísimo más bajos. La eficacia es de un 99%, o sea que es bastante alta. Un inconveniente que tendría es que todos los días tendrías que hacer la toma a la misma hora, no se te podría olvidar. En el caso que se te olvidase, tienes que tener un mínimo de 12 horas para tomártela, si no tendrías que acudir a tu médico. A la hora de utilizarla, te tendrías que empezar a tomártela, por así decirlo, entre los 5 primeros días a la hora de tener tu menstruación. Tendrías un paquete de 28 píldoras, de las cuales 21 tienen hormonas, las otras serían de placebo y sería que descansarías una semana, que sería cuando te bajaría la menstruación. ¿Valen todas las píldoras para todo tipo de mujeres o el ginecólogo te tiene que decir exactamente cuál es la tuya? Es mejor que te aconseje, porque por ejemplo hay otra píldora que es sin estrógeno, que es recomendada, por ejemplo, si en épocas de lactancia, si eres mujer fumadora mayor de 35 años o si te produce migraña, es decir, hay diferentes tipos de píldoras, entonces sí que es mejor que tu médico te aconseje. Y por ejemplo, en esta, la del caso sin estrógeno, que sería la siguiente, las tomas son 28, o sea, no estás una semana sin tomarte píldoras o con la de placebo. Es la diferencia entre la una y la otra. Los inconvenientes, todas tienen, digamos, efectos secundarios, algunas, digamos, que te pueden dar más dolor de cabeza o de pecho, pero normalmente lo que se hace es lo contrario, es regular la menstruación y quitar esos dolores. Muchas veces se quita los problemas de acné, por ejemplo. En cuanto al vello, por ejemplo, que dicen muchas veces que sale... También favorece el tema se elimina el vello, o sea que sí. ¿Qué otros métodos? ¿Qué otros...? Está, por ejemplo, el parche, que su uso ya sería semanal, es decir, tú una semana tendrías un parche, la siguiente semana tendrías que introducir otro parche, la tercera un tercer parche y la cuarta semana sería la que se descansaría, que sería cuando se tendría la menstruación. La eficacia también es de un 99%. ¿Qué es bueno de este anticonceptivo? Que es cómodo, por así decirlo, y práctico, porque al ser semanal no tienes que estar todos los días recordándote tengo que tomármela como la píldora, tengo que tomarme la píldora, o en caso, por ejemplo, si tienes náuseas o vomitas, en el caso de la píldora la eficacia baja, sin embargo aquí no ocurriría eso. ¿Qué ocurre o inconveniente se puede ver al parche? Que se tiene que poner en una parte del cuerpo que no tenga vello y que esté limpia. A la siguiente semana, si tú, por ejemplo, te has puesto en el brazo, intentar ponértelo en otro sitio por el tema de irritación en la piel. Muchas mujeres tienen miedo de qué ocurre si el parche se me cae. Claro. Sería, o te lo tienes que intentar poner otra vez y si no pega te tienes que poner otro. Pero claro, ¿en el mismo sitio? En el mismo sitio o en otro, sí. Pero claro, la eficacia es lo que hablamos. Si se te ha caído, imagínate tú lo tenías aquí puesto y no te has dado cuenta, tendrías que ir a tu médico y consultarlo y puedes que ese mes tuvieses que utilizar otro método de barrera. Por ejemplo, si te bañas o este tipo de cosas que quizás puede ser un temor para mucha gente con el agua, si se cae el parche... No suele caerse, pero ocurrir puede ocurrir. Es decir, la probabilidad es baja, pero existe esa posibilidad. Por ejemplo, en el caso del anillo, que sería otro método, es mensual. Entonces, en ese sentido, si es una persona olvidadiza, este método quizás sea más adecuado. Es muy pequeñito, tiene 5 centímetros de diámetro más o menos, se introduciría bastante sencillo, es como ponerse un tampón, si lo pones en forma de 8 es más fácil.
Los niveles hormonales son bajitos, la eficacia también es alta, de un 99%. Este es más práctico en el sentido y más cómodo porque nadie te lo ve. El parche sí que es cierto que, depende de dónde te lo pongas, puede ser visto. Pero sí que es cierto que en el caso del anillo hay que tener en cuenta, pues a la hora de ponértelo la primera vez, también en el momento de tu ciclo menstrual te lo pondrías, lo tendrías que tener 3 semanas y la cuarta semana es la que descansarías. ¿Es cierto que duele? ¿Que hay gente que le duele? No, para nada. El anillo digamos que es cilíndrico, es muy finito y no lo deberías de sentir. Lo tendrías que introducir hacia la vagina como si fuera un tampón. Hay gente que dice que la relación sexual se nota, pero no ocurre nada. Tú puedes poner un anillo y te puedes poner un tampón sin problema. Y de hecho la vagina es un músculo que controla el anillo no se va a caer. Estos métodos que me estás diciendo, salvo el preservativo, por ejemplo, son para personas que tengan una pareja sexual estable. O no, hay gente que, por ejemplo, simplemente para regular la menstruación le aconsejan un método anticonceptivo, por ejemplo, o como tú me has comentado, el vello o el acné. Es decir, es para una regulación de menstruación, no solamente es un método anticonceptivo como método de embarazos no deseados. Bueno, y es curioso, no sé si te falta algún método más así por Sí, contarnos. el DIU y y el implante hormonal. El DIU sería larga duración, puesto que es de 5 años, y el implante hormonal sería de 3 años. Estos dos métodos, por ejemplo, en el caso del DIU sí que se aconseja que usarlo las mujeres cuando ya han tenido hijos, no utilizarlos antes. Obviamente se lo van a introducir una persona que sea especialista, al igual que la retirada. Sí que es cierto que puede ser un poquito dolorosa la colocación o la extracción, que es lo que suelen comentar muchas mujeres, y en el implante hormonal que se colocaría en el brazo es sencillo, es un implante que es pequeñito, es como una cerilla y no se nota nada. Lo que ocurre con estos dos es la menstruación. Por ejemplo, en el implante hormonal, digamos que la menstruación son más irregulares con respecto al otro, entonces no se puede prever tanto como lo puedes prever, por ejemplo, con el anillo, que tú te quitas el anillo y enseguida te baja cómo te va a bajar la menstruación. Bueno, te iba a comentar antes que, por ejemplo, que es curioso que hasta la fecha la responsabilidad del embarazo siempre ha recaído en la mujer. Bueno, y decías que se está investigando en esta materia para que también el hombre... Hay unas investigaciones recientes que se están haciendo en ratones, creo que es en Israel, que lo que se está intentando averiguar es la píldora anticonceptiva masculina, que lo que haría es desactivar una proteína que está en el semen, por lo cual si el semen, en la hora de eyaculación, el semen no podría fecundar al óvulo debido a esa desactivación de la proteína. ¿Qué ocurre? Que bueno, no se sabe cuándo se saldrá al mercado porque se está estudiando, como te digo, en ratones y ojalá pronto aparezca, ¿no? Porque sí que es cierto que la mujer es la que tiene siempre esa responsabilidad de usar ese método anticonceptivo y recae todo en ella, la responsabilidad. Y bueno, este método, si estuviera en el mercado, quizá más de un chico se animaría a utilizarlo. Bueno, María Ángeles, pues muchísimas gracias por ayudarnos a resolver nuestras dudas sobre los anticonceptivos. A vosotros, de nada. Muchas gracias por todo.